Adéntrate en el mundo donde las palabras se convierten en magia. Únete a nosotros mientras nos sentamos con poetas leyendo en voz alta, novelistas revisando manuscritos en su escritorio a la luz, escritores de todo tipo compartiendo ideas en talleres y cafés. Descubre sus inspiraciones desde cafés hasta recuerdos personales. Descubre sus secretos íntimos y sus técnicas diarias. Descubre sus historias contadas directamente de la fuente. Vamos a conversar hoy con una poeta, pero sobre todo escritora, que se llama Estela Alvarado. Es argentina y no solo ha tocado el tema de la poesía, sino que aparte de escribir poesía, escribir algún relato, también de alguna manera participa en escribiendo artículos en periódicos y haciendo algún tipo de análisis sobre la literatura. Yo he leído algunas cosas de ella en Facebook y tengo que decir que le doy toda la razón. Una de las últimas era sobre la capacidad de analizar un texto literario y quién puede definir lo que es o no es un texto literario. Era hace 4 o 5 semanas que lo publicó, ¿no? Bien, vamos a ir directamente un poco al grano y dígame, ¿hubo algún poeta, algún libro que la marcó en su decisión de comenzar a escribir? Bueno, hubo muchos poetas argentinos. De hecho, mi papá fue muy amigo de Roberto Juarros, el autor de Poesía Vertical, y él me mandaba libros. Roberto Juarros me mandaba libros y yo los leía con mucho placer. Pero en aquellas épocas en que yo era muy chica, hace décadas de esto, me preguntaba si yo podría llegar a escribir como ellos. Ahí se me quedó grabada la idea de poder escribir poesía. Y luego, bueno, después hubo otros poetas más que me resonaron en la cabeza y en el corazón, obviamente, como mi maestro Juan Jacobo Bajarlía, los hermanos García Tuñón, muchos otros que han quedado olvidados, Oliverio Girondo, por supuesto, bueno, y muchos otros poetas que quedaron olvidados o atrasados o ninguneados, muchos de ellos, realmente. ¿Y cómo recuerdas tus primeros poemas? Los quemé. Los quemé, no los recuerdo. Eran muy malos. Pero hubo algunos poemas que sí me publicaron en un diario de la ciudad donde yo vivía. Y bueno, esos los tengo todavía. Esos no los quemé. Pero los primeros que escribí, sí, por supuesto. Los quemé es una manera de decir, porque los eliminé directamente, los hice humo. Has hablado de que en ti tuvo una influencia importante tu padre, en el sentido de que te puso en contacto o hizo que conocieras a algunos poetas, pero ¿alguien más de tu familia está metido en el mundo de la literatura? Sí, estuvieron metidos en el mundo de la literatura algunos de mis ancestros. Bueno, ellos escribían sobre historia, no sobre poesía solamente, ¿no? Ellos escribían ensayos sobre historias de la literatura, y eso me proporcionó una serie de, ¿cómo diríamos? Una serie de inquietudes que yo después plasmé y sigo plasmando en la actualidad.
el teléfono se está moviendo un poco mucho y es como si estuviera bailando tu imagen. Como poeta, estoy convencido que lees a otros poetas y otras poetisas, ¿no? Que lees obras de literatura, etcétera, etcétera. ¿Cómo logras que todas esas lecturas que tú haces de alguna manera no borren tu propia voz? Mirá, yo tengo mi propio estilo y yo en realidad no los borro, por supuesto que no. Los valoro, los atesoro a todos los poetas y poetas que he leído y que sigo leyendo. Por ejemplo, yo que si te menciono algo en este momento, que es Marguerite Yourcenar, por ejemplo, Helen Sixus, una poeta griega, y bueno, muchos otros poetas que por supuesto a Rilke lo tengo muy presente habitualmente, Alejandra Pizarnik, pero si bien ellos tienen un camino, un estilo, creí que de alguna manera podía haber seguido ese camino de ellos. Creo. ¿Hasta qué punto tu literatura está vinculada a tu propia vida? Ahí me mataste. Es decir, yo no escribo sobre mí, escribo desde mí. Y creo que eso de alguna manera define una especie de autobiografía. No sé si se entiende. Hay muchas personas o algunos poetas que dicen que la poesía lo desnuda, es decir, hace que su interior aparezca abierto para el público. ¿Eso también te ocurre? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay mucha gente que obviamente puede reflexionar sobre lo que escribo y puede opinar, por supuesto que sí, y que se siente identificada con el estilo literario que tengo. Bueno, yo le llamo estilo literario, no sé si será tan así. No quiero ser demasiado modesta, pero tampoco quiero ser demasiado expositora de lo que escribo. ¿Cómo evoluciona el proceso desde la idea hasta el libro? Es decir, tienes una idea, empiezas a crear y terminas teniendo un libro para la imprenta. ¿Cómo es ese proceso en ti? Mira, yo me pongo a escribir y escribo. Obviamente escribo para mí. Es una manera fecunda, creo yo, de escribir. No es para nada egoísta, al contrario, pero yo voy escribiendo y luego reúno todo lo que escribo, tratándose de poemarios, y luego sí, los reúno, les pongo un título, una ilustración, y ahí ya va a imprimirse. Como me ocurre ahora en este momento, que tengo un nuevo poemario que se llama A orillas del desierto, que se lo voy a presentar el 28 de noviembre del corriente año. Bien, vamos a pasar ahora ya un poco al libro del que íbamos a tratar, que es Cielo Final. En ese libro hay un poema que se titula Portrait y dice: soy lo sombrío, la mano de un mendigo, la moneda perdida. Estoy en la tormenta y giro triste en el juego atroz que desmorona en sangre mi castillo de plumas. Soy lo sombrío. Rara imagen, soy danza ritual de máscaras ajenas, soy
una extraña que teje en raíces milenarias palabras de otros mundos. ¿Qué significado tiene para ti el título Cielo Final? ¿Y cómo dialoga con el conjunto del libro ese título? Mirá, yo creo que de alguna manera está representando un poco el pasaje en este mundo, porque como somos seres transitorios, está reflejando de alguna manera la forma de vivir y de sentir de otras personas que no se pueden comunicar o expresar de la misma manera. No, espero que no sea una manera muy egoísta de expresarme, pero creo reflejar con lo que escribo, por ejemplo, en este poema que vos recitaste recién, el dolor del mundo, las miserias del mundo y, bueno, mis propias experiencias que yo las siento como las expreso, ¿no? Es decir, soy una extraña que teje palabras de otros mundos y, bueno, creo que de eso se trata también. Mueva un poquito el teléfono para que se le vea toda la cara, por favor. Este libro, El Cielo Final, abre con una introducción de Alfredo Saldaña y cierra con un epílogo de Esther Andrade. ¿Cómo influyeron estas personas o estas voces externas en la recepción de tu obra? Bueno, Alfredo Saldaña es un, zaragoceño, él español. He estado acá en mi casa, he estado almorzando y hemos compartido momentos muy lindos en torno a la poesía, y me ha enviado sus libros, me ha dejado sus libros, y para mí es una influencia muy positiva, en el sentido de que él, de alguna manera, filosóficamente, logra expresar todo mi sentimiento filosófico, además del poético. Y Esther Andrade, bueno, Esther Andrade es una poeta argentina que se exilió en Alemania, hace muchos años. Y ella también fue un estímulo para mi escritura. Hubo mucha gente que influyeron en mi escritura. Vamos ahora un poco a internarnos un poco en tu poesía, y me he dado cuenta que en muchos de los poemas aparecen ángeles, espejos y sombras. ¿Qué representan estas tres figuras dentro de tu universo poético? Bueno, los ángeles son invisibles, obviamente. Son seres inmateriales a los que yo apelo cuando escribo alguna poesía. Los espejos son reflejo de mí misma. También responde a una de tus preguntas anteriores. Y bueno, también las sombras no se pueden desprender de uno, ni uno se puede desprender de esas sombras. Las tenemos incorporadas a nosotros. Ahí precisamente estoy preparando también otro poemario que se llama Cita con mi sombra, y habla precisamente de eso, de las sombras, de los encuentros con mi sombra, y de que no se puede traspasar la sombra, pero sí la sombra nos puede traspasar a nosotros. ¿Se entiende, Nicolás?
Y luego en el poemario también he visto que hay otros elementos constantes, como es la idea de pérdida y el territorio como el cuerpo como territorio. Estas cosas son constantes, es decir, ¿por qué esa insistencia en unir lo espiritual y lo carnal? Y porque nosotros estamos hechos de materia, que es lo carnal, y también estamos hechos de espíritu, porque si no, no podríamos escribir. Y luego, al menos yo creo que percibo, o quizás esté equivocado, pero percibo como un trasfondo romántico y visionario, con ecos de Hölderlin, Rilke o Nelly Sachs. ¿Cómo dialoga tu poesía con estas tradiciones? Bueno, sí, no estás equivocado. Claro que dialogo con Hölderlin, con Nelly Sachs. Bueno, lógicamente, dialogo con ellas con estos grandes poetas, cuando los leo, los releo, perdón, los leo, los releo y los vuelvo a degustar. Y hay una reciprocidad espiritual e intelectual muy grande con estos poetas que vos acabas de mencionar, querido Nicolás. Luego, otra cosa que me llamó la atención es que aparece también la idea del cuerpo hablado, es decir, y es una idea central. ¿Qué significa para ti dar voz al cuerpo? Y precisamente eso, dar voz al cuerpo. Por eso titulé esa sección como el cuerpo hablado. El cuerpo habla por sí mismo. En los poemas el poema, la letra se tiene que convertir en cuerpo para poder manifestarse. Ahí en este libro hay un poema que se titula En la torre y dice: cielo y pasturas sin ningún horizonte, tan solo el beso de una mariposa con alas de metal. Vayamos ahora un poco al estilo, ¿no? Tus poemas, desde mi punto de vista, claro, puedo estar equivocado, oscilan entre lo lírico y lo visionario, lo íntimo y lo mítico. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre todas estas dimensiones? Mirá, no sé si lo encuentro a ese vínculo realmente, pero ahí no sé si habrás notado ese poema que vos mencionabas recién, carece de verbos, y en eso estoy trabajando, en eliminar verbos. Y ese está dedicado a Hölderlin, precisamente en las torres de Tübingen, donde él estuvo internado. A mí me atraen los poetas locos clínicos. ¿Qué querés que te diga? Me atraen mucho. Como Leopoldo María Panero, el loquillo de ustedes, de España, como Jacobo Fishman, de acá de nuestra Argentina, y muchos otros locos más que escribían como los dioses. A Panero precisamente le tienes un par de frases de él en el poemario, creo que al principio. Exactamente, sí, lo menciono a él, y bueno, hay otros acápites más referidos a Pérez Gimferrer, por ejemplo. Creo que es catalán, Pérez Gimferrer, y entonces, bueno,
Yo soy muy selectiva con los poetas, muy selectiva en el sentido de que no quiero que se me pase nada por alto. No sé si se entiende, Nicolás. Sí, se entiende, sí se entiende. Pon un poquito el teléfono más plano, porque si no quedas en una esquina. En tus poemas encuentro una musicalidad casi ritual. ¿Qué papel juega el ritmo en tu escritura? Bueno, es precisamente eso. Yo he, de alguna manera, claudicado con la poesía tradicional y me guío por la musicalidad de las palabras. Cada verso tiene su sentido, su significado, y la música y la imagen van de la mano. Y luego otra de las cosas que me ha llamado un poco la atención es que tienes como una especie de querencia especial a ciertas expresiones extranjeras. Ahí aparece, por ejemplo, Dark Time, Portrait, de Night Leda, un Sobaita, y así varias cosas, ¿no? ¿Qué buscas con esta mezcla de lenguas? No, mira, en realidad no busco nada. O sea, sí, se ve que busco algo, pero es la manera de expresarme que tengo en algunos poemas y que me parecen bastante coherentes, y no te puedo decir, mira, elijo esta lengua, elijo, qué sé yo, el francés o el inglés. Me parecen que tienen un sentido y un significado muy especial. Solamente eso. No busco nada en especial, realmente. ¿Y cómo llegas a la conclusión para decir, ok, este poema está terminado? Mira, si yo te digo la verdad, me pongo a leer mis poemas y digo, bueno, una vez que están editados, presentados a la venta y todo eso, este poema lo hubiese hecho así, lo hubiese hecho de esta otra manera. No te puedo decir que yo le doy un punto final. El punto final se lo da el poema mismo, y bueno, tiempo después, cuando lo releo, me dan la pauta de que realmente había algo que se podía llegar a mejorar. Eso es lo que en realidad uno busca. Juan Ramón Jiménez seguía corrigiendo sus obras después de estar publicadas, o sea que prácticamente ningún poeta está de acuerdo con los poemas, incluso hay algunos poetas que después de haber publicado dicen, esta forma me parece mejor que aquella en la que publiqué el poema, ¿no? Pero bueno, prácticamente por eso, porque es difícil ponerle o determinar, ok, este poema ya está finalizado, y si pasa el tiempo automáticamente pondrías algunos otros cambios, ¿no? Borges decía que él escribía, pero lo que él escribía era un borrador de lo que él quería expresar, un borrador. Y creo que yo sigo esos pasos, ¿viste? Un borrador de lo que quiero expresar. ¿Qué papel juega la memoria personal en la construcción de tus poemas? Y todo, absolutamente todo. Y no solo la memoria, sino que a veces descubro que algún poema escrito hace muchos años atrás son poemas anticipatorios a algo que ocurrió en el presente. Es un estado bastante raro para mí, ¿no?
¿Tienes por ahí algún libro de poemas y nos puedes leer un poema, por favor? Sí, ¿me esperas un segundito? Sí. Me voy para el otro wing, como dicen los jugadores de fútbol. A ver, bueno, hay uno que se llama acá Ausencia de luna. ¿Cómo gira el silencio detrás de las ausencias? Intacto, inmóvil, su sonido me alcanza. Ausencia de luna. El corazón del mar es un orfebre, dios de las tempestades, guarida de la luna, esa mariposa con fragancia de cielo. ¿Viste que es cortito? Muy bien. Dentro del poemario hay varios textos. ¿Estela? Sí, querido, sí, te escucho. Dentro del poemario hay varios textos atravesados por duelos y despedidas, ¿no? Un poco marcando el dolor. Por ejemplo, soy la memoria de tu cuerpo, Requiem, etc. Escribir fue también, o ese proceso de escritura fue también una especie de catarsis. Sí, fue una especie de liberación. Soy la memoria de tu cuerpo. Es un poema dedicado a mi mamá. Y el otro poema es un recordatorio, un homenaje a Else Lasker-Schuller, de que fue una poeta que, bueno, padeció el exilio, de la Segunda Guerra Mundial. Es un homenaje a ella. Y el primero que vos comentás es un homenaje a mi mamá, como todos los años prácticamente. Así que son autobiográficos de alguna manera. Claro. Sí. ¿Y cómo trabajaste la organización? Porque tú divides el poemario en 5 secciones: mitología, claro. Torre de Tübingen, reinos, el cuerpo hablado y donde el sol se detiene. ¿Cómo trabajaste esos 5 apartados? Bueno, eso lo fui trabajando de una manera que yo creía que correspondía y que corresponden, una vez terminado de escribir todo el libro, porque creo que necesitaba una especie de interpretación, porque además tiene no solamente esos ítems, que solamente no son esos los ítems, tienen un acápite dedicado a cada uno de mis poetas favoritos. Por ejemplo, por citarte alguno, Paul Celan, ¿no? Así que de eso se trata. ¿Hubo algún poema que marcase un antes y un después dentro del tiempo de la construcción de ese poemario? Mira, algunos me llevan muchísimo tiempo desde el comienzo hasta que los termino. Muchísimo tiempo, digo yo. Por ahí me llevan, 3 o 4 meses, o por ahí me llevan medio año o un año, porque no solamente es escribir así como te surge, sino que es también un trabajo de elaboración, de corrección y de todo lo que trae aparejado la elaboración de un poemario. No es algo hecho a la ligera. Te quiero decir que lleva su trabajo, su tiempo de trabajo, y eso vos como poeta lo sabés también.
No. Claro, no, es un proceso bastante largo, mucho más de lo que la gente cree. Es decir, un poema lo puedes escribir quizás en media hora, pero luego tardas a lo mejor meses en corregirlo hasta que te convence. Exactamente, de eso se trata. Es como, Claro. bueno, te voy a decir lo que decía Borges. Uno lo que escribe es como un borrador de lo que está escribiendo, ¿no? Y sí. Hay un poema que se titula La última hora. Es la hora última. Con un bramido inútil nace la tempestad violenta. Las puertas de la noche se entreabren, desciendo por callejones de laberínticos reflejos. Me adelanto a mi sombra y muero de mi muerte. La última hora ha dado su último aletazo. ¿Cómo ha reaccionado el público a la hora de leer o tener entre sus manos este poemario, ¿no? ¿Cómo ha visto esos símbolos oscuros que hay en él, o los ángeles, o esa última hora? ¿Qué te han dicho de estas tres cosas? Si te han dicho algo, claro. Sí, mira, me han dicho algo. Primero, como que no lo entienden. Que no es nada raro, por otra parte, porque lo mío es el surrealismo y la imagen, el imaginismo. Entonces hay mucha gente que se quedó como en ayunas, pero sí hubo otras personas que les llamó mucho la atención y les gustó. Por la forma de expresar eso de la hora última. ¿Cómo es la hora última? Uno no lo sabe, pero lo imagina. Ya. ¿Y qué esperas que sienta el lector al recorrer tu libro tan cargado de imágenes de muerte y de resurrección? Mira, todos mis libros, todos mis poemarios, que son 8, 9, 10 más o menos, creo que son 10, están cargados de esa misma materia, esa materia intangible y al mismo tiempo tangible o legible, pero en realidad yo de la gente creo que cada cual debe hacer su interpretación propia en tanto y en cuanto los lea, ¿no? Los lea los poemas. Si no, no va a sentir absolutamente nada. Digo, hay que ponerle un poco de humor a esto, ¿no? Me gustaría que tomaras algún poema y lo leyeras en voz alta para transmitir esa fuerza sensorial que tienen. Bueno, sí, en realidad son todos a partir de... Gracias por esas palabras. Sí, hay una fuerza sensorial, una fuerza que te hace percibir el mundo de una manera sensible, ¿no? No sé, ver el caminito de las hormigas, la huella de los gatos, algo mínimo, el crecimiento de una flor. Y sí, todo es una cuestión sensorial, querido Nicolás. Bueno, mira, yo acá tengo un poema que, a ver, de este poemario que tengo acá en vías de presentación, de a orillas del desierto, y el poema se llama Al atardecer. Y bueno, trataré de leerlo lo mejor posible. Soy muy mala lectora, debo ser aburrida y esas cosas. Y dice así:
Infinidad de sombras cae sobre el cielo, último refugio de lo mágico y celeste, el temblor del oscuro en torno a lo sublime, entre la luz filtrada de la tarde. Las nubes se esconden, la luna azul de octubre, belleza que se oculta en la penumbra. Una gran soledad me cubre, solo huellas inconclusas y sombras y sombras. La calle húmeda de lluvia, hachazos del viento, variación del ocaso, sin dioses, sin su llama sagrada. Los dioses también son recurrentes en mi poesía, ¿no? ¿Te interesa que el lector interprete tus textos libremente o prefieres darle pequeñas pistas para guiarlos un poco? Mira, en primer lugar yo prefiero que los interprete libremente, y si necesita alguna pista, bueno, me la solicitará, me la preguntará, como, no sé, como en otras oportunidades, cuando he presentado algunos poemarios, me han preguntado en ese momento qué quise decir con tal o cual cosa. Y bueno, ahí se responde, o no, decir, a ver, se responde en la medida que uno puede responder, pero siempre la interpretación de la lectura la hace quien la está leyendo. ¿Se entiende, Nicolás? Sí, no, sí, estoy de acuerdo. Bueno, y ahora una pregunta para nota. ¿Dónde sitúas el cielo de tu trayectoria poética? El otro día cuando presenté el libro Bajarlías, el poeta que descendió del futuro, una asistente me preguntó si yo me consideraba una poeta del futuro. Y bueno, yo le dije, no, yo soy una poeta actual. El futuro es otra cosa. El futuro, y quién sabe cuándo ocurrirá, ya está ocurriendo ahora dentro de un minuto. ¿O no? Creo que sí. Pero no, yo soy una poeta de este momento, de este mundo, y eso creo que lo puedo llegar a reflejar a este mundo, la forma de vivirlo, la forma de padecerlo, en los ensayos que vos has visto que tengo publicados en por ahí en Facebook, seguramente. No sé si me responde a tu pregunta. Sí. Y para terminar, ¿en qué nuevos horizontes creativos estás envuelta ahora en este instante? En todos. En todos. Por eso te decía, yo vivo en una casa en Mar del Plata, donde tengo árboles, plantas, flores, gatos, pajaritos que empiezan a cantar a las 5 de la mañana. Yo digo que me dan su serenata. ¿Sabés lo que es una serenata, no? Sí. Y bueno, y me embargan de alegría, porque sé que hay un nuevo día comenzando. Pero así, en cuanto a tus obras, ¿qué tienes proyectado? ¿Qué estás escribiendo ahora en este instante? En este instante estoy escribiendo Cita con mi sombra.
Es una especie de antología y hay nuevos poemas ahí también. Ya lo tengo más o menos preparado. Ya tengo la portada y bueno, en eso estoy trabajando. Pues muy bien. ¿Hay algo que te gustaría, de lo que te gustaría haber hablado y que yo no he preguntado? No, en realidad todas tus preguntas han sido muy interesantes, Nicolás. Muy interesantes y muy, como que me despertaron a situaciones que yo no pensaba que me fueras a preguntar y que yo pensaba que fuera a poder resentir o poder sentir nuevamente. ¿Se entiende? Uh-huh. Bueno, pues entonces hemos llegado al final. Espero que hayas estado contenta y que que te hayas sentido a gusto. Y bueno, pues a las personas que nos verán en el futuro cuando pongamos esto en Facebook y en YouTube, pues dar las gracias por verlo y por estar ahí. Y bueno, a ti pues muchísimas gracias por estar, y cuando saques este poemario en la que estás escribiendo y que tiene el trasfondo de las sombras, pues si te parece, pues nos volvemos a encontrar. Me parece perfecto, Nicolás. Pero tienes que sacar el dedo de la cámara. Sí, cierto. Bueno, no, en realidad me he sentido muy cómoda, muy gratificada por tus preguntas, y realmente han despertado un nuevo interés en mis poemas escritos. Así que con muchísimo gusto, cuando tenga ya el nuevo poemario preparado, nos volveremos a encontrar. Por ahora te agradezco muchísimo la atención que has tenido conmigo, desde donde estás viviendo a mi país, hacia Argentina. Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, y bueno, pues en otra ocasión nos veremos y quizás podamos hacerla totalmente en directo. Pues muchas gracias y buenas noches. Gracias a vos y muy buenas noches.